En la línea telefónica de Noticias TVC, el analista político Fernando Díaz Naranjo. Buenos días, Fernando. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho afecto a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias. Un cambio sin duda histórico, pero lleno de escepticismo. ¿Qué podemos esperar? Pues efectivamente, como dices tú, lleno de escepticismo. Desde 1929 que se crea por decreto presidencial el Distrito Federal. Otro momento histórico es 1970, que se crean las delegaciones, y hasta 1997, seguramente te acordarás, que fue una primera elección democrática donde se eligió por primera vez al gobernador del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas. Y hasta el año 2000 pudimos elegir de manera directa a los jefes delegacionales. 1985, por ahí hubo un intento de reforma política, finalmente no se concretó, y hoy finalmente da a luz ya esta reforma política de la Ciudad de México, que justamente hoy fue promulgada por el presidente de la República. Sí. Y bueno, ¿qué tiene como trascendencia esto? Trae un quehacer importante, porque serán electos 100 diputados, que estos diputados, hay que decirlo, pasa contrario al sistema político que tenemos, donde, por ejemplo, la Cámara de Diputados eligen 500 diputados. 300 son prácticamente designados por los partidos para que los ciudadanos los elijan, y 200 son de representación proporcional. En el caso de este constituyente, que son 100 diputados, la fórmula es, me parece que al revés, la mayoría es de representación proporcional, es decir, dándole la facultad a la ciudadanía que elija mayoritariamente a 60 de estos diputados, y otros 40 serán designados, 14 por diputados, 14 por senadores, 6 por el presidente de la República y los 6 restantes por el actual jefe de gobierno de la ahora Ciudad de México. Son quienes van a conformar, quienes van a crear esta Constitución que entraría en vigor en 2018. Así es. Y bueno, esta Constitución tendría pues muchísimos, digamos, cambios. A las actuales, por ejemplo, delegaciones políticas pasarían a ser demarcaciones territoriales, y en estas ya no sería un jefe de la ciudad, sino un alcalde con 10 concejales, y sin ser municipios, sí tendrían una proporción, digamos, un poco más homogénea y más equilibrada, como sucede en los municipios, y no solamente el jefe delegacional sería quien diría ¿qué hace esto? Porque yo digo y se acabó, sino habría un equilibrio de las fuerzas políticas a través de los concejales. Así es. La Ciudad de México, por supuesto, sería una entidad, digamos, federativa, el 32, que iría con los poderes, así es, con los poderes, digamos, de la federación, y solamente si los poderes llegaran a cambiar, esta, es decir, nuestra Ciudad de México pasaría ahora sí a ser una entidad federativa, salvo que los poderes de la Unión cambien. Dime una cosa, Fernando, hablaste tú del caso de las delegaciones que ahora serán municipios o alcaldías. ¿Podría darse el caso de que cambiara el mapa y ya no fueran solo 16? Yo creo que sería una muy buena oportunidad para que en la conformación de la Constitución al menos se dicten las normas para que se hagan los estudios necesarios y equilibrar las delegaciones. Y por equilibrar, bueno, yo creo que no solamente las delegaciones, sino el marco geográfico electoral de toda la Ciudad de México. Así es. Hay delegaciones muy grandes como Gustavo Madero o Iztapalapa, y otras muy pequeñas como Milpa o Coajimalpa. Y lo mismo sucede en los distritos electorales, de tal manera que un diputado puede representar a 150,000 habitantes en un distrito, y en otro distrito puede representar a 600,000. Sin embargo, su fuerza política en la Asamblea pues exactamente lo mismo, ¿no? Así que es. No hay una representatividad equiparable al número de votos que pudo haber obtenido. Y me parece un buen momento para hacer esta larga petición que también se ha demandado por los ciudadanos. Ha habido ya propuestas de iniciativas de ley en esto también, ¿no? Esto representa, Fernando Díaz Naranjo, una gran cantidad de cambios que, por supuesto, van a generar gastos que se tendrán que absorber.
que serán tremendos, tan solo gastos en más funcionarios y gastos también en cambios de documentos, placas de automóvil, en fin, una serie de cosas. Bueno, eso sí, porque todo lo que dice prácticamente Distrito Federal, las placas, las licencias, toda la papelería de trámites y demás que utiliza hoy el gobierno de la ciudad, bueno, pues tendrán que irse gradualmente, digamos, cambiando hasta que queden conformadas con la leyenda de la Ciudad de México. Y un aspecto importante en la Constitución, además de otra serie de cambios, se le dará ahora sí a la que hoy conocemos como la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se le generarán cambios a nivel de un congreso local, como sucede en cualquier entidad federativa. Así es. Y esto le daría la facultad de poder, digamos, hacer cambios constitucionales, emitir leyes, etcétera, por sí solo, sino el viacrucis que tiene que pasar muchas veces por ser el Distrito Federal, ¿no? Así es. Sí, perdón. Hace falta un buen análisis de todo esto, de lo que representa el cambio en la reforma política de la Ciudad de México, el cambio que no es tan solo de nombre, como bien lo mencionas, del Distrito Federal a la Ciudad de México. Y te vamos a emplazar, si te parece, a tener un programa especial en torno a esta reforma política y al cambio que viene en los próximos años para la Ciudad de México. Claro que sí, quedo atento y bueno, te saludo con mucho afecto a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias, Fernando Díaz Naranjo, analista político aquí en Noticias TVC.